empeño por salvarme que te lleva a dar la vida por amor. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora y en el nombre de Jesús te rogamos bendigas esta porción y que la podamos entender para cambiar de vida en algunos aspectos en los que si ya empezamos ya estamos siendo transformados, pero necesitamos dar la mano a ti para que tú la tomes y nos subas. En el nombre de Jesús te ruego, bendigas el corazón de cada uno y que nos abras a modo de que entendamos tu palabra, porque entendiéndola tenemos la mitad del camino ganada. Entendiendo tu palabra, Señor, seremos ya triunfadores. Te rogamos, Padre, que bendigas el corazón y aquellos que han de llegar todavía, apresúrale su paso y todo obstáculo sea allanado. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su lugar, hermanos, y vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, capítulo 15, de donde vamos a partir para poder desarrollar este tema que es importante. Capítulo 15 de 2 de Samuel. Si lo tienen conmigo, bueno, vamos a empezar a leerlo, o si no en la pantalla lo ven. Pero procuren siempre traer su Biblia, como quiera que sea. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y levantábase Absalón de mañana, y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba así, y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano, y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todo Israel, que venía el rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me volviese a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oyereis el gam y diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. También envió Absalón por Achitopel, Gilonita, del consejo de David, a Gilo, su ciudad, mientras hacía sus sacrificios, y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalón. Y vino el aviso a David diciendo, el corazón de todo Israel ya está tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroja el mal sobre nosotros. Y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor, mi rey, eligiere. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en lugar y todos sus siervos pasaban
y todos los geteos. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con... Vuélvete y quédate con él. Y ayer viniste. Y, y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Chedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Muy bien, hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las decisiones. Las decisiones marcan nuestra vida. Somos lo que somos por las decisiones que tomamos. Una decisión puede ser acertada o puede ser equivocada. Como quiera que sea, marca nuestra vida. Nosotros hemos pasado por decisiones equivocadas y hemos pagado consecuencias graves. Y luego viene el lamento diciendo, si hubiera, o si no hubiera, pero ya es tarde, porque ya las consecuencias pueden estar. Si es para bien, pues nos alegraríamos, ¿verdad? Y diríamos, qué bueno que es esta decisión, qué bueno que me preparé a tiempo. Pero si no, pues tenemos que enfrentar aquello amargo, aquello triste, aquello doloroso, aquello que nos causa sufrimiento, dolor, pérdida, y lamentamos. Y muchas veces tenemos que recordar las palabras que dijimos, los conceptos, las actitudes que tuvimos en tal o cual situación. Y pues tratamos de remediar el asunto, pero pues ya lo que se siembra es una ley, lo que se siembra se recoge. Y aquí tenemos la historia de un hijo que, como todos los hijos, pues fue querido, fue amado, fue aceptado, fue esperado también. Y la Biblia nos pinta a Absalón como un hombre bastante sobresaliente, dice que era alto, era fornido, hermoso, dice que era muy hermoso, muy, dirían las mujeres de hoy, muy guapo, ¿no? Otras dirían muy sexy, ¿verdad? Y así que era sobresaliente. Pues el hijo del rey David. Dice la Biblia que David era hermoso de aspecto también. Dice que era de hermoso aspecto. Y rubio. Entonces tenía una apariencia también, pues hijo de tigre pintito, ¿no? Nuestros hijos van heredando las formas o las deformas de nosotros. Y pues quisiéramos cambiar de tono, de piel, quisiéramos cambiar de estatura, quisiéramos ser altos, más altos que cualquiera, para que los dominemos, los controlemos y no nos vean la cara. Hoy hay muchas soluciones, hay cremas, no solo limpiadoras, sino desarrugadoras. A ver cuándo me pongo una de esas. Y
Y hay cremas rejuvenecedoras, ¿verdad? Hay desarrugadoras también. Ujú. Hubo un tiempo que se decía, este se hizo la cirugía plástica y le preguntan, ¿y cómo sabes tú? Pues es que tiene un hoyito aquí, yo creo que se le subió el ombligo hasta acá. Bueno, hoy hay mucho planchado y lavado y planchado, ¿verdad? Del cuerpo. Un cuerpo viejo puede parecer muy hermoso, muy, muy atractivo todavía, no tan acabado. Algunos pues no hacen nada, ¿verdad? Y está bien. Y algunos que hacen, pues bueno, está bien, cada quien. Pero sí, Absalón era un tipazo, el muchacho. Y en base a eso, pues como que le entró ese orgullo, ¿no? El orgullo físico. Y dice que tenía abundancia de cabello, se lo tenía que cortar cada año. Cada año se cortaba el cabello. Y no, pues un tipazo, un tipazo. Y cuando la gente se cree hermosa, se cree bonita, también se cree la gran cosa. Y eso, pues, le puede traer consecuencias graves. Algunos otros no son tan agraciados, pero pues como andan a la moda, se sienten bien, se sienten atractivos, se sienten sexy, sienten que el mundo gira alrededor de ellos. Y piensan que con su sola presencia pues lo arreglan todo, ¿verdad? Muy bien, aquí caben varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué le motivó a Absalón a hacer esto que ya leímos aquí en Samuel? Al hacer esta conspiración de proclamarse rey, fue una grave cosa, una cosa muy fuerte, muy tremenda. Él entró en la lista de una voluntad contraria a Dios, aun cuando, no quiero que noten esto, aun cuando se movía en lo espiritual. Aquí hay una parte donde él le dice a su padre, ¿verdad?, que le diera permiso en el verso 7 del capítulo que leímos, 15:7. Fíjense cómo los peores pecados que se quieren esconder se disfrazan de espirituales, ¿no? Nunca un pecado en la iglesia va a ser así grosero y abierto y vil. Para eso hay lugares, ¿no? Pues se van allá los que quieren hacer eso y hacen descaradamente lo que quieren hacer. Pero en un lugar como este se disfraza. Porque la santidad se puede representar así, ¿verdad? La santidad se puede fingir. Judas fingió santidad. La santidad se puede fingir. Pero llega el momento en que nada va a estar oculto. Entonces la santidad en esto se convierte. ¿Y cuál es el lugar mejor para no ser descubierto? La iglesia. Es como los maleantes, ¿no? Los malvados, los que están en la cárcel, pues desde la cárcel gobiernan, desde la cárcel mueven sus hilos, más ahora con la tecnología que hay, ¿verdad? Entonces dan órdenes y son muy hábiles para manejar esta clase de tecnología y tienen sus bandas por fuera.
aunque la operación cerebral viene desde adentro. Y los buscan por todas partes y están ahí guardaditos, muy bien disfrazados. ¿Qué creen ustedes que haya motivado a este joven, en un tiempo joven? Porque pasaron varios años para que su plan tuviera éxito. Fue un asunto bien planeado y hasta cierto punto bien ejecutado. Entonces, primero tuvo que haber tenido una revelación. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál será la mejor estrategia? ¿Quién me ayudará? ¿Quién estará de acuerdo conmigo? ¿A quién jalaré? Y durante muchos años se encargó de hacer todo lo mejor posible con muchos detalles, ¿verdad? Ajá. Entonces en el versículo 2, miren el poder que obtuvo. En el versículo 1, ahí él ganó poder. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, no burros, no burros. ¿Qué cosa? Tipo egipcio, ¿sí? Y caballos. Y para empezar, 50 hombres, que venían siendo sus guaruras, se diría de una manera, sus guardaespaldas, que más su equipo, su escudo, y 50 hombres. 50 hombres que corrieran, ¿a dónde iba, no? ¿A dónde iba? Yo creo que si iba al baño, pues ahí ya no, pero al menos alrededor del baño sí. ¿Verdad? Y verso 2, se levantaba Absalón de mañana, fíjense, era muy diligente, porque sabía lo que quería. Se levantaba muy de mañana. No sé a qué hora se levanten ustedes. Pero al que le urge, pues le urge, ¿verdad? Al que le urge, le urge. El que lleva una vida así muy campechana, cualquier cosa, cualquier hora, ¿no? Cualquier hora. Y más si el día anterior, sábado, se quedan a ver un partido de fútbol en la televisión o cualquier cosa, ¿no? Entonces ya vienen durmiendo a las 1, 2 de la mañana y al otro día domingo, pues hay que mandar a traer la grúa. Y luego pues están pesaditos aquí, están pesaditos. Y se levantaba Absalón de mañana y miren lo que hacía en su estrategia. Fíjense qué hombre tan, diríamos inteligente por un lado, pero astuto por el otro. O sea, la inteligencia se convierte en astucia. ¿Sí? La inteligencia mal usada se convierte en astucia. La mayoría de los delincuentes son muy astutos. En el fondo tenían inteligencia, pero la inteligencia la corrompieron y la inteligencia se convirtió en astucia. Por lo regular los delincuentes es gente muy astuta, muy astuta. Le piensa, le ve, le analiza, en fin, está elaborando su plan. Y esto fue lo que hizo este hombre. Así que aquí encontramos la respuesta a ¿cómo le haré? Esto se llama orgullo de revelación. ¿Cómo se llama? Orgullo de revelación.
Cuando tiene ya la imagen, porque la imaginación forma imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse ahorita con los ojos abiertos el más bonito lugar que han visitado. ¿Ya se lo están imaginando? ¿Sí? Tal vez unos Acapulco, otros Cancún, otros Xochimilco. Cualquier lugar. Un lugar hermoso para ustedes. Las truchas, qué sé yo. ¿Sí? Vean, el poder de la imaginación. La imaginación son ojos. Son los ojos del alma. Eso es la imaginación. Y los ojos del espíritu, la fe. La fe. Son ojos. Entonces tenemos ojos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso aquel que llegó al infierno, ¿se acuerdan que murieron dos? El rico y Lázaro. Y el que era rico aquí se hizo pobre allá y entonces pidió como mendigo, diciéndole en el seno de Abraham, que era el jefe de ahí, en ese tiempo era Abraham. En ese tiempo, o ya no existe ese lugar. Ese lugar fue, bueno, ya no existe abajo, está arriba. Y de todas maneras, aunque estaba abajo, estaba arriba. ¿Sí? Pues el hombre rico se fue al infierno y en el infierno alzó sus ojos. Y como son ojos biónicos, porque en la resurrección ya no vamos a tener límites, todo lo vamos a entender, todo lo vamos a ver, todo lo vamos a comprender, no va a haber ignorancia de ningún tipo, porque ya no tendremos esto llamado cuerpo. Este tipo de cuerpo, tendremos otro cuerpo, pero ya no sujeto a las necesidades que tenemos aquí, ni tampoco a la muerte, porque los que resucitan es que ya pasaron por la muerte. Y dice, y alzando sus ojos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces empezó a gritar al santo de su devoción, que fue Abraham. Abraham, padre Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro que mojado la punta de su dedo en agua, venga y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Cómo? ¿Tenía lengua? ¿Cómo? ¿Tenía ojos? ¿Cómo? ¿Tenía sentimientos? Pero si ya había muerto. Pero si todo eso, aunque es espiritual, es existente. ¿Sí? Los ángeles, por ejemplo, los espíritus, los demonios y el ejército de Lucifer, porque Lucifer tiene una formación muy táctica y en esa formación tiene un ejército. Físicamente tiene ministros, como son los brujos, los chamanes y todos aquellos que ministran físicamente. ¿Está claro? También tiene gobernantes, a los cuales les mete ideas. Les mete ideas para que controlen, gobiernen, estén sobre el pueblo que gobiernan. Les mete ideas muy astutas, ¿verdad? Para control y dominio de la población o del pueblo bueno y sabio. Bien, entonces traza su plan y esto se llama revelación. ¿Cómo se llama? Como cuando Lucifer dijo, seré semejante. Está hablando a futuro. Cuando él dijo eso, está hablando a futuro y dice, seré. Si ustedes, por ejemplo, piensan, voy a hacer,
voy a tener, eso es revelación. Y sobre esa revelación viene la acción, ¿verdad? Y miren lo que hizo. Ahora les pregunto, ya leímos este pasaje. ¿Por cuántos años estuvo él trabajando? ¿Por cuántos años estuvo él trabajando? Porque esto no fue de la noche a la mañana. Fue un plan, un proyecto, una revelación que tuvo y la empezó a ejecutar. Allí en el verso 7 nos dice, ¿por cuánto tiempo? Ajá. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón. Fíjese cómo Hebrón era un lugar donde iban a pagar sus votos, como decir hoy la villa, ¿no? ¿Sí? Ya viene Guadalupe Reyes. Entonces 40 años que Absalón y al cabo de 40 años. ¿Qué versión tiene? Ah. Bueno, vamos a entrar al supón. 40 o 4 es todo un tiempo. ¿Sí? Es todo un tiempo. ¿Por qué? Porque el plan no era chiquito, no era... O sea, era un golpe mortal. ¿Sí? Ahí no había de que, ay, pobrecito, y no. Concediendo, ¿verdad? Que fueron 4, por la versión que cita la hermana. Concediendo que fueron 4. Que sería lógico, ¿verdad? 4 años. Sería lógico. Ahora, hay que investigar si estos 40 años se refiere a cuándo, desde cuando él, como mal hijo, fue desterrado, porque recuerden que era de un corazón cruel. Él había matado a su hermano. Él mató a su hermano. Y el rey se disgustó mucho con él. Y lo desterró del territorio. Lo desterró. Y el rey dijo, no quiero ver tu rostro más. Puede ser que aquí esté contando todo global. Desde que le vino la idea. Vamos a decir que por 4 años estuvo, según el versículo 2, por 4 años estuvo, y levantábase Absalón de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta, el camino de la puerta. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la puerta? Jesús. Vean. ¿Cómo? Sí. Sí, él se movió siempre en la parte espiritual. Entonces allí dice que se ponía a un lado del camino. ¿De qué? De la puerta. Pues ahí pegadito. ¿Verdad? Ya sabemos quién es el camino y quién es la puerta. Ahora, en su plan, ¿cuál era el objetivo?
¿Cuál era el objetivo? Ganarse a la gente. Ganarse a la gente. Convencer a la gente. Luego miren, un muchacho, de las características de él, pues es fácil, ¿no? Que por la vista, pues David ya había dado lo mejor, un guerrero, pero ya tiempo pasado, ¿no? Un soldado a toda ley, pero ya estaba grande, ya era viejito como yo. Ya había dado lo mejor. Y sabemos la historia, ¿verdad? Siendo pastor, llegó al trono bajo circunstancias súper difíciles. Él fue un rey por estatura. Salomón, que era al que le correspondía la herencia del trono, ¿sí? Salomón, pues recibió todo en bandeja, por eso no lo apreció. ¿Se dan cuenta? Así como puesto en la mesa. ¿Qué formación tuvo Salomón? ¿Qué formación tuvo? Ninguna, ninguna, a diferencia de David. ¿Lo ven? A David le costó. Es como decir de un pastor que desde joven, ¿verdad? Trabajó, fue, vino, anduvo en peligros, en muchas situaciones. Y luego vienen los nuevos, son como pastores de microondas. Y de la noche a la mañana ya eres reverendo. De la noche a la mañana ya eres, pues ¿cómo? ¿Qué formación tienen? ¿Qué precio pagaron? Si todo lo querían peladito y en la boca. Hoy hay líderes que dicen, no, yo no puedo vivir en esta casa pastoral. A mí réntenme un departamento de lo mejor. Y sí, los hay. Departamentos de a 20,000 pesos mensuales. Porque quieren vivir bien. Traen buenos vehículos y bueno, pues yo sobre eso no tengo envidia. Pero a lo que me refiero es como todo fácil, todo peladito, todo en la boca. Pues ¿cuál formación? ¿Cuál formación? No han pasado por hambre, no me gusta decirlo, pero por 14 años recién casado, viniendo los hijos, porque pues yo entendí que cuando el Señor dijo lo que has de hacerlo, hazlo pronto. Y en pocos años pues tuvimos cinco hijos. Imagínense ustedes con un recibimiento a la semana de 100, de 200 pesos a la semana. Porque empezamos a trabajar con gente muy pobre, muy sencilla. Ya en una iglesia o en un templo ya formado, pues recibiendo eso que fue muy bueno, pero fue un tiempo de prueba. Cada chamaco que iba a nacer, la hermana Chelo pues, se prevenía y compraba una puerquito lo mandaba a capar. Y como había ahí terreno con mi suegra, pues ahí tenían un chiquero y pues todo el desperdicio o lo que eh, tiraban en el mercado, pues se lo llevaban al puerquito y ya cuando estaba bien gordito, pues ya sabíamos que era el tiempo en que iba a dar a luz. Y cada puerquito fue un chamaco.
pues ya llegaba el tiempo del parto, pues a vender el puerquito. Y me acuerdo que durante todo ese año, ese tiempo, 14 años, hermano, 14 años. No tuvimos un refrigerador en tierra de indios, es decir, en tierra caliente. Teníamos que comprar lo poquito que podíamos al día, al día, al día. No teníamos ahí un lugar donde poner el yogur, donde poner la leche, donde poner antojos o cosas. 14 años. No teníamos una alacena. Nuestra alacena eran guacales de jitomate. Parece que una hermana nos prestaba un cuartito ahí de su casa. A veces vivíamos con mi suegra un tiempo. Y solamente una corta temporada me acuerdo que rentamos porque ahí en la iglesia no había casa pastoral. Era nada más exclusivo para hacer cultos. Imagínense nada más. Luego, con lo que Dios nos daba, dentro de lo que nos daba, pues íbamos a las misiones, a atender las misioncitas, eso lo hacíamos cada sábado, nos llevábamos a los hermanos iban con nosotros, y pasar ríos, soportar piquetes de moscos, caminar, mucho caminar. El primer vehículo que tuve fue una bicicleta, pero pues imagínense, Poza Rica es así, solamente de bajada. Y mi primer carrito que tuve, pues una carcachita vieja de a 5,000 pesos en ese tiempo. Y eso por ahorros de la hermana Chelo, porque a ella le gusta mucho ahorrar. Tanto que ahora le pido prestado. Entonces Dios nos llamó y en el camino nos formó. ¿Sí? ¿Cuánto costó la formación? Pues miren que el Señor no nos dejó, pero nos probó durante todo ese tiempo. Yo fui un desheredado porque mamá y papá se separaron y mamá nunca le metió demandas de pensión, arrimados aquí, arrimados allá con mamá, porque todos escogimos a mamá. Pues a la edad corta yo tuve que aprender un oficio para de ahí sostener a mis hermanos y a mi mamá con poquito. No tomábamos leche, mamá hacía un té. ¿Y qué comíamos? Pues un bolillo barrado con tantitos frijoles. Pues miren que Dios me llevó por ese sendero para que aprendiera yo lecciones. Los que tienen papá, pues cuando menos dicen, pues mi papá, ¿verdad?, ve por mí y arrima el alimento y todo eso. Bueno, volviendo al tema. Después de 14 años, por primera vez pudimos, no me acuerdo si en abonos, pero pudimos comprar un refrigerador. Me acuerdo que estábamos, antes de salir de Poza Rica, que tuvimos 14 años, teníamos 2 proyectos y de ahí ya nos alimentamos mejor porque había alimento. Y nos mandaban dinero a través de banco y por medio de cheques y todo eso. Y un día nos llegó el dinero un viernes y ya no pude depositarlo, porque antes se tenía que recibir el dinero, luego depositarlo. Hoy ya hacen envíos electrónicos y ya no hay problema.
Entonces recibí el dinero y tenía que sacarlo de la cuenta donde lo recibí, meterlo a la cuenta, otra cuenta pues. Y lo tuvimos que tener guardado, porque me llegó un viernes, entonces el sábado, el domingo, pues guardado por ahí en lugar del ropero viejo, de esos de luna que había, ¿se acuerdan? No sé si todavía tengan por ahí alguien. El ropero de la abuelita. Ah, pero yo digo viejo por el tiempo de hoy. No, pues ahora ya se acabó. ¿Todavía lo tienes? Porque no me lo has presentado, hombre. Bueno, y ¿qué le estaba diciendo? Ah, pues fuimos al culto. Se envolvió el dinero en unas servilletas. Por ahí lo dejó en alguna parte del ropero. Y los ladrones que sabían, que nos conocían, pues se metieron a la casita de madera. Y cuando llegamos, pues todo aventado y pues acá y allá ropa y bueno, como que anduvieron buscando. Pero fíjense que el paquetito del dinero estaba por ahí. 30,000 pesos en ese tiempo. Estoy hablando de cuántos años, 40. Así recibíamos cada mes, pero era para comprobarlo con notas, con informes, con fotos inclusive. Así que siendo ricos, pues nunca aprovechamos eso en el sentido de eh, abusar o defraudar o robar. Cuando se encontró el dinero, dimos gracias a Dios, pero no faltó por ahí, ya saben, las voces de aquí o de allá, pues ya ni lo regresen, porque veían nuestra necesidad, ya ni lo regresen, pues total, repórtenlo como robado. Pues no, reportamos diciendo gracias a Dios que no se llevaron el dinero, porque era comida para los niños pobres. Reuníamos niños pobres de la comunidad y aprovechábamos para darles el mensaje. Los citábamos los sábados. O creo que cada día que iban a comer ahí les dábamos un poquito de mensaje. Bueno, con esto les ilustro la formación. Hoy hay líderes rococó. Hoy hay líderes de cristal que no tuvieron esa formación, que no saben de escasez, que son exigentes, que son delicados. A veces pasa con nosotros como con las leyes, ¿no? Mucho castigo para que el que maltrate a una mascota. Y no digo que se maltrate, no. Pero mucho castigo para ellos. Pero va contra todo para el aborto. Matar al niño en el vientre. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Por un lado, bondad para los animalitos. Debemos de tratarlos bien. Mucha bondad para los... Y cárcel si maltratas a un animalito. ¿Por qué no cárcel para un aborto? Que es, ahí ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, si no hay formación, hermanos, hay crueldad. Hay crueldad. Y cuando hay crueldad, tope en lo que tope, venga lo que venga. Imagínense este muchacho levantándose contra su propio padre. El que le procreó la vida, por el que tenía un rating. ¿Por quién? Por su padre. Por el que adquirió
reconocimiento y valoración y aceptación de la gente, pues se levanta contra su padre, se levanta contra su maestro y no le importó, porque esta gente que no ha pasado, que no ha sido formada, es cruel y despiadada. Como hemos leído ahí en Filipenses, donde dice que todos buscan, todos buscan lo suyo propio, disfrazado de un ministerio, disfrazado de lo espiritual, porque si no, no pega. Es chicle, pero no pega. Y así vemos por toda la Biblia, gente que ya en el ámbito espiritual disfraza de mucha espiritualidad sus acciones crueles y despiadadas y de derramamiento de sangre, porque es una forma de derramar sangre. Alabado sea el Señor. Entonces tiene su orgullo de... ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ya sé, ya sé. Los voy a interceptar antes de que lleguen a la puerta del palacio. Y me voy a sentar a un lado del camino. De manera que los voy a ir deteniendo. A ver, dime, como dice aquí, ¿verdad? Mira, tus palabras son buenas. Versículo 3. ¿Sí? Le decía, tus palabras son buenas y justas. Mas no tiene, pobrecito de ti, ¿qué va a pasar contigo? Nadie por ti. Estás solo. El rey ya está viejo. Ya no tiene la energía de su juventud. ¿Qué te puede decir? Pues ya él es como para que esté en el asilo. Y claro, pues dice ahí, ¿verdad? En el plan de su revelación. Fíjese el verso 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Yo, vean el yo. ¿Se da cuenta? Yo primero, yo luego, yo después, yo siempre. Sin mí, el mundo se acaba. Sin mí, se van a ir al infierno. Vean, eso es lo que dice una persona no formada, no ha sufrido, no ha llorado, no ha tenido escasez, no ha sido maltratado por la vida. Y si pasó por eso, pasó de noche porque no lo aprecia. Y miren cómo los trataba. En el verso 2 dice, se levantaba muy de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito o venía el rey a juicio, Absalón le llamaba así, decíale, ¿de qué ciudad eres? Muy amable, ¿no? Muy interesado. ¿De qué ciudad eres? Hermano, amigo, compatriota. ¿Quién decía la palabra compatriota de los presidentes? Conciudadanos. ¿Quién era? ¿No? ¿No se acuerdan? Creo que era el señor Salinas de Gortari. Parece que él era. ¿Verdad? Y así les llamaba. Muy interesado. A ver, ven, conciudadano, compatriota y muy amable, ¿no?
Ajá. Dicen que un presidente dando su informe de gobierno dijo, con ciudadanos, en este tiempo de mi gobierno se han hecho 100,000 kilómetros de carreteras. Ah, bravo, bravo. 50 de ida y 50 de venida. Y a veces somos muy presumidos por lo que hacemos, ¿no? No, pues yo levanté el rey Nabucodonosor, mi reino, miren qué fastuosidad. Así somos. Cuando no hay, ¿qué? Formación. Qué terrible, qué terrible. Y luego les daba por su lado en el versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, les daba su capotazo, ¿no? No, pues tienes razón, mira, y ya ves cuántas veces has venido al rey y ni caso te hace. Tienes que esperar sacar ficha. Tienes que sacar ficha, venirte a las 5 de la mañana desde tu ciudad y estar aquí. Porque mira la filota que se hace. Ajá. Entonces les daba por su lado, les daba el capotazo, ¿no? Para ganárselos. Y luego ya él decía, como en voz alta, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí? Fíjense su proyecto, ¿eh? ¿Cuál era su proyecto? Dice ahí, para que vengan a mí, ¿qué? Todos, todos, para que vengan a mí, todos. No pensaba en su padre, no pensaba en su maestro, no pensaba en su anciano. Es un hombre sin información, es un hombre sin gobierno, no se sujeta a nada ni a nadie. Qué terrible, qué espantoso. ¿Y saben por qué las iglesias no prosperan, hermanos? ¿Saben por qué? Porque en las iglesias cada quien es su pastor. Por eso. Porque en las iglesias cada quien es su pastor. Entonces, pues cada quien hace lo que se le antoja. No pide consejo, no pide ayuda. Lo que decide lo hace. Lo que decide lo hace. Gracias. Gracias. Solamente a algunas personas que les interese esto, que les voy a leer, les vamos a proporcionar una copia. Este se pastoreaba solo, no le gustaba dar cuentas. ¿Ah? Era autónomo. Era autónomo. Él hacía y deshacía y componía y desbarataba y levantaba y bueno, todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una característica de los que no tienen formación. Oigan esto. Esto es contrario al Salmo 23. Contrario al Salmo 23. ¿Sabemos el Salmo 23? Donde dice Jehová es mi. Ah, muy bien, ya sabemos todo lo demás, ¿no? Ahora, voy a leerles la antítesis del Salmo 23. Antítesis del Salmo 23. Ahí está. Ahí lo van leyendo, ¿eh? Yo soy mi pastor.
y todo me faltará. Sí, hermanos, porque cuando andamos así, nada nos alcanza, ¿verdad? Siempre andamos, ay, ya recibí la quincena y no me alcanza. ¿Y ahora qué le voy a hacer? Tengo que pagar el abono, y etcétera, etcétera. Y de los 5 pares de zapatos ya no me voy a poder comprar el otro, y en fin. Solo cuando esté exhausto, iré a descansar. Cuando uno es el pastor de uno mismo, ¿eh? Estaré en depresión profunda que acosará mi alma. Me arrastraré a frenéticos círculos solo por seguir activo, y aunque corra frenéticamente de una tarea a otra, nunca podré hacerlas todas, aunque mi ideal estará conmigo. Los éxitos y mi deseo de aprobación me infundirán aliento. Demandaré de mi rendimiento más allá de los límites de mi horario, sí, así es. ¿Por qué no veniste temprano? Pues es que hay mucho trabajo y a la mera hora te pones a trabajar y lavar trastes y limpiar ropa y trapear pisos, y es día domingo, es día del Señor. Tengo que cuidar esto, tengo que cuidar aquello, y mira, hermanito, desdeñosamente, con desdén rechazas lo que Dios dice en la palabra. Grave por no tener formación. Demandaré de mi rendimiento más allá de los límites de mi horario, ungiendo mi cabeza con migrañas y rebosando mi copa de cosas por hacer. Ay, hay que esto, hay que aquello, hay que más aquello, y nunca terminamos de cosas que hacer. Ciertamente la fatiga y la presión del trabajo me seguirán todos los días de mi vida, y en las ataduras de la depresión y frustración moraré por largos días. Esto le pasa a aquel que no tiene ¿qué? Fue lo que pasó aquí. Estuvo planeando, y ahora ¿cómo le hago para lograr esto y lograr aquello y obtener lo que en mi corazón está? Eso se llama orgullo de... Ok. Y luego lo gritaba, no, pues es que yo quisiera ser aquí gobernante para que vengan a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia. Fíjense, yo les haría. Eso se llama redención. Yo los salvaría, yo los protegería, yo los cuidaría. Yo sí me interesaría por ellos, no como los otros, ¿verdad? Entonces, vean cómo se repiten estas cosas en la naturaleza humana. ¿Ya? Esto nos habla de redención. Yo los haría. ¿Sí lo ven o no? Yo les haría justicia, no como el viejo de mi padre. No como la momisa que está en el palacio. Y de esta manera, dice el verso 6, hacía con todo Israel que venía el rey a juicio. ¿Importante? Importante. No dice que el rey los anduviera buscando. Dice que ellos venían. ¿Lo ven claro? Y de esta manera hacía con todo Israel. Pero miren, se puede decir la palabra, la lambisconeada que les daba Absalón al pueblo. Verso 5. Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él,
él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Claro, ahí en el cachete, ¿no? ¿Sí? Le extendía la mano muy amablemente y lo tomaba y lo besaba. Y de esa manera hacía con todo Israel que venía el rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los ¿de los de dónde? De Israel. Fíjese, hay gente que compra a la gente y esta es una manera de comprarla. ¿Está bien ayudar? Sí, está bien, pero hay un límite. La hermana Hicks decía, muchas veces nosotros por ayudar a la gente dice, y no digo que no se les ayude, pero a veces nos pasamos porque por ayudarlos ya no dejamos que pase su prueba. Porque seguramente Dios los está probando y nosotros metemos la cuchara como redentores y frustramos lo que Dios quiere lograr con esa gente. Y vale una pregunta, ¿hasta cuándo la gente empieza a levantarse? Hasta que pisa fondo. ¿Sí? Tenemos que saber el momento en que se le ayude. Como dice un proverbio por ahí, no siempre les des peces, enséñales a pescar. ¿Sí? Está bien, dales una vez, 2 veces. ¿Sí? Pero mejor enséñales a pescar para que entonces hagan lo que les corresponde, ¿verdad? Verso 6, y de esta manera hacía con todo Israel que venía el rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los... Vean, entonces ya tenía satisfacción. O sea, ya tenía el orgullo de satisfacción, lo dejaba contento, ¿verdad? Porque eso es satisfacción. Entonces iba preparando el camino para que cuando llegara el golpe, que llegó, ¿verdad? ¿Y cómo llegó? Con engaños espirituales. ¿Cómo llegó? Bien, y dice, y al cabo de 40 días, ya estamos con esa controversia de 4 o 40. Pueden ser los dos, ¿no? Adulto. Más certera, más certera. Pues imagínense ustedes, puede referirse a lo que ya había en la intención de él, porque él sabía que él no iba a ser el heredero. Él debió de haber sabido que el heredero era Absalón. Perdón, Salomón. ¿Sí? ¿Cómo lo fue o no lo fue? Entonces él sabía que legalmente hablando, por decirlo así, no iba a ser el heredero, pero entonces lo quiso robar. Más bien lo robó. No importándole, por eso les dije hace rato que una persona sin formación es cruel y despiadada. Pero miren qué bueno que se manifestó. Qué bueno. ¿O no lo consideran así? Qué bueno que se manifestó. ¿Quién era? Porque a David lo amaba mucho, ¿eh? Aún en peligro de muerte, en esa guerra que él le hizo, cuando David tuvo que salir huyendo para proteger su vida, dijo, no le hagan daño al mancebo o al Absalón. No le hagan daño. Pues resultó muerto, ¿verdad? Al final de cuentas vino el juicio de Dios y se murió. Se murió. En la batalla se murió. En la guerra se murió.
Y todo porque no quiso tener formación. Información sí la tenía, pero no tenía formación, porque era un rebelde, nada más que no lo manifestaba hasta que él fabricó su propia muerte. Y miren, aquí sale engaño, ¿verdad? Fíjense, volvemos a lo mismo. Se usa lo espiritual. Como cuando alguien dice, pues hermano, que por esto, que por aquello, pero yo voy a seguir siendo cristiano, ¿eh? Yo voy a seguir siendo cristiano. Sí me tengo que separar, pero yo voy a seguir siendo cristiano. Y pues sí tiene la Biblia, pero nunca la leen. O la leen de pasadita. Pero yo sigo siendo cristiano. Entonces se mete lo espiritual. Para lograr lo que uno quiere. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, fíjense el lenguaje, ¿eh? Tampoco dijo ante el rey, tampoco dijo, yo voy a ir. Porque ¿saben qué? Que Absalón tenía la ciudad como cárcel, por decirlo así. Porque estuvo alejado de la presencia de David cuando mató a su hermano. David se enojó mucho y dijo, vete, no quiero ver tu rostro, aléjate de mí. Alguien intercedió por él y logró que regresara. Porque la meta de Absalón era regresar para hacer esto. ¿Se fijan? Sí, Joab. Si leen los capítulos anteriores, allí está más documentada la historia. Yo te ruego que me permitas, miren, aparentemente ahí ya se sometió, pero ya tenía su plan, tenía todo su esquema. ¿Ah? Y ya con ese esquema, con esa estructura, se prepara para dar el golpe final, porque esto ya fue definitivo. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto. ¿Qué clase de voto era? Espiritual. Tenía que llegar a hacer sacrificios, derramar sangre, etcétera, invocar a Dios. Todo eso. Dice, porque tengo una promesa. Porque tu siervo, fíjense la humildad que presenta ahí, ¿eh? Tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, cuando estaba desterrado, diciendo, si Jehová me volviera a Jerusalén, yo serviré a Jehová. ¿Se fija? Entonces el que no tiene formación cree que sirve a Jehová, cuando en el fondo no es cierto. Son crueles, son despiadados. Y todo lo quieren comprar, de alguna forma, ¿verdad? Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oyereis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Bueno, antes eran espías, ahora son teléfonos celulares, ¿eh? Tú no sabes cuándo te están grabando. Espías. Pues grábale el mensaje. Y ahí está el espía, el halcón. Ahí está el halcón. ¿Sí? El cártel de Tepis Company. Mandó espías a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y se autonombró
Se autonombró, porque no fue el profeta Samuel a decirle, pues Dios me ha revelado que tú vas a ser ahora el rey aquí en Jerusalén, en Israel, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hizo? Se autonombró. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo ungió para que hiciera ese tipo de trabajo o de ministerio? ¿Quién puso la mano? Y si alguien lo hizo, pues uno peor que él. ¿Sí lo vemos? Y pues la cosa se hizo grande. Ya a partir de este momento, él sabía que o moría el rey tenía que morir según él, o moría Absalón. A ese nivel ya fue. Ya no fue cualquier cosa, era derramar sangre. ¿Sí? Era derramar sangre y no le importó que era su padre. Hoy la escritura sabemos que dice, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces ya desde ahí viene una advertencia. Contra el anciano no recibas acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. Sino con 2 o 3 testigos. ¿No consideran que es terrible el caso? Bueno, ahora, esta historia, hermanos, porque aquí está, nos sirve para 4 cosas. Ahora sí, ponme el esquema. Realmente este es el corazón del mensaje, nada más que esto nos lo ilustra muy bien. El corazón del mensaje que quiero compartir es este. En la parte de, déjeme ver, en la parte de arriba dice, ¿cómo dice? Decisiones. ¿Se acuerdan que al principio de esta exposición les dije que las decisiones son importantes? ¿Sí se acuerdan? Un día decidí servir al Señor y hasta la fecha se está ejecutando, se está haciendo. ¿Sí? Con todo y defectos y errores y lo que sea, Dios me dio un don. Dios me dio un don. Y si alguien dice, bueno, es por don, pues sí, pues respeta el don, porque eso lo dio Dios. ¿Sí? Muy bien, decisiones. Hasta cuando oramos, ¿verdad? El que ora y el que no. El que ora y el que no ora. Tenemos que decidirlo. Por ejemplo, el viernes se oía un sonido muy hermoso. Ah, el jueves se oía hasta allá afuera. Un sonido muy hermoso, como debe de ser. Por la necesidad que tenemos y por quien Dios es, ¿verdad? El que no ora. No vamos a ver lo de la redoma, que era una bolsa de piel o cuero. No había cristal en ese tiempo, ¿verdad? Entonces en Salmo 56:8 dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Sí? Y las mujeres conservaban este frasquito, por decirlo así, como un testimonio de que cuando oraban de verdad, ¿eh? Oraban de verdad. ¿Sí? No era palabrerío, era oración de verdad. Amén. Muy bien, entonces pasando a esa parte de arriba, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Aquí encontramos una historia muy bonita de la mujer que lavó los pies de Jesús. No solamente con sus lágrimas, sino también llevaba su redoma.
O sea, la porción de sus lágrimas que en arrepentimiento tuvo, y lloraba de arrepentimiento y se ponían esa cosita aquí, ¿verdad? Y todas sus lágrimas no las dejaban caer, sino caían en la redoma. Y se hacía un frasquito de sustancia lagrimal y ellas tenían honor ante Dios y reconocimiento ante la gente, porque con esto indicaban que eran personas de oración. Y pensar que a muchos de ustedes no les gusta el día de oración y que no hacen ningún esfuerzo por venir el día de oración. Qué malo, qué malo. Porque esto es vital, esto es básico. Y abajo de ahí, de esa parte, la otra parte de abajo, es a donde quiero llegar. En la parte de abajo dice la decisión equivocada, hasta para la parte de abajo, la decisión equivocada en el momento equivocado. Aquí las dos cosas son equivocadas. ¿No creen que esto le pasó a Absalón? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues sí, porque nunca debe de haberse levantado contra su maestro, su padre físico y su padre espiritual. Pero con el pretexto de lo espiritual, ¿se fijan? ¿Cómo le habló la serpiente a la mujer? ¿No metió lo espiritual? Seréis como Dios. Y le dijo, no moriréis. Bien sabe Dios. ¿Qué lenguaje metió? Lo espiritual. ¿Qué lenguaje metió aquí Absalón? Lo espiritual. Es que tengo un ministerio, es que yo soy pastor, es que, pues, eso quién sabe, porque ya mostrándose se ve el fondo. Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué problema tuvieron? Sí dejaron Egipto, sí, sí. Dejaron Egipto, físicamente hablando, dejaron Egipto, físicamente. Hasta materialmente, porque dejaron sus cosas, ¿no? ¿Ah? Dejaron quizás su casita, porque ellos habitaban en la tierra más hermosa de Egipto, Gosén. Ajá. Y no es cierto que todo el pueblo comiera carnes y pescado, eso no es. Eso dijeron los del vulgo, porque los del vulgo sí eran egipcios, pero contagiaron a los demás. Y una persona que no tiene formación se deja llevar por lo que diga el vulgo. Se deja llevar por lo que diga el vulgo. ¿Qué es vulgo? Lo vulgar. Lo vulgar. Barrio. No sé si de ahí salió Paquita la del barrio. ¿Cuál fue el problema que tuvo Israel? Eso, llevaba Egipto en su corazón. Dice en Hechos 7, por ahí en un versículo dice, porque llevaban a Egipto en su corazón. Nunca sacaron a Egipto de su corazón. ¿Cuál es el problema nuestro? Pues nuestras obras, hermanos. Nos enamoramos de nuestras obras. Nos enamoramos de lo que hacemos, sea espiritual o sea material. Nos enamoramos de nuestras obras. Y después pues no las queremos soltar. En el fondo.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes les desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. No que se hayan regresado, no pudieron ya regresar. Pero ellos vivieron Egipto en el desierto. Por eso rebeldes, por eso enojados, por eso inconformes, por eso murmuradores, por eso rebeldes y levantados contra la voluntad de Dios. Y recuerden que el desierto, cuando ya pasa, eso corresponde al lugar santo. Entonces, ¿qué quería Dios? Darles estatutos, mandamientos, preceptos. ¿En dónde? Ahí en el desierto. Tuvieron 42 lecciones en las paradas. Cada una parada era un aspecto que Dios quería darles. Pero ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Ahí está la comparación. Entonces el desierto corresponde a la parte intermedia de la cruz. ¿Lo ven claro? Y ahí ellos llevaban en su corazón a Egipto. Por eso murieron en el desierto. Dios les tuvo mucha paciencia porque no les quitó la comida, no les quitó la nube, no les quitó el agua, no les quitó la ropa. Entonces pues, uno se puede confundir diciendo, pues si Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Él estuvo disgustado con la nación 40 años. ¿Se fijan? ¿Lo ven o no lo ven? Si no lo ven, hermanos, pues vinieron de balde. Van a seguir siendo igual. No va a haber una reacción positiva. Y esto va a terminar por aburrirles y decir, no, eso del templo, que todas las religiones llevan a Dios y bueno, un montón de cosas, que es lo que van a hacer ahora los gobernantes. No, pues tú crees lo que crees y de todas maneras Dios es bueno y si crees en Él, pues Él te va a salvar, porque hay una salvación universal, Dios no puede ser cruel, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, primer punto, la decisión equivocada en el momento equivocado. Bueno, este momento nunca debió de haberse dado en Absalón, porque él no estaba abocado a ser el rey. Entonces él lo quiso por la fuerza. Sí, lo buscó por la fuerza y lo adquirió, entre comillas, por la fuerza. Juntó gente. Ya vimos, ojalá que vinieran todos. Esa era su meta, ¿no? Hacer un desastre en medio, porque eso es lo que causa la decisión equivocada en el momento equivocado. ¿Qué causa? Desastre. Y él hizo un desastre ahí. Dividió al reino, dividió a la gente, polarizó a la gente. Les puso de acuerdo, ¿se imaginan? Dice, cuando suene la trompeta, entonces, bueno, no que tuvieran televisión para ver todos, ¿no? Pero ya estaban de acuerdo, iban sonando la trompeta hasta que llegaba la tribu y ya entonces todo sonaba la trompeta y decía, el rey vive, el rey vive. Pues ¿quién es el rey? Pues Absalón. Fíjense qué contradicción, qué extremo, tan vergonzoso, ¿verdad? Punto número 2 de la estatura que tenemos ahí, que está de aquel lado. La decisión equivocada en el tiempo oportuno. Dios a veces nos presenta tiempos, ¿verdad? En que hay que hacer una decisión, en ese momento. Pero dicen, ay, mañana al fin que hay más tiempo que vida. Dicen, no, hay más tiempo que vida. No, hermano, si tú estás oyendo una verdad de la palabra de Dios, que Dios quiere que hagas una decisión, no la pospongas para mañana, porque el mañana es incierto, el mañana ya quizás no estés.
Hay una escritura que dice, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de salvación. Por lo tanto, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, la decisión equivocada, sí, hay una decisión en el tiempo oportuno, pero equivocada. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace no mucho vimos que Jesús se le ofrecieron dos? Señor, te seguiré por donde quiera que fueras. Era el tiempo oportuno. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Porque podríamos ir a la escritura, pero pues ya nos lleva más tiempo. ¿Y qué les dijo el Señor? A uno le dijo, mira, las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, pero yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Entonces hizo la decisión equivocada en el tiempo oportuno. ¿Sí lo ven o no lo ven? Era el tiempo oportuno, ¿por qué? Porque ahí estaba el maestro y el maestro estaba ahí buscando a ver a quién llamaba. Entonces este se presentó como voluntario. ¿Lo ven o no lo ven? Pero el Señor le leyó la cartilla para que recibiera formación. ¿Para que recibiera qué? Formación. Además de información, formación. Y le leyó la cartilla y le dijo, ¿sabes qué? Conmigo vas a sufrir. Yo no puedo ofrecerte. En otro de los evangelios dice que era un escriba, uno de los escribas. Los escribas, por su trabajo, ganaban mucho dinero. Eran riquillos de su tiempo. Así que pues estaban acostumbrados a comodidades, a lo que el cuerpo pida, ¿no? ¿Sí? Que una cochinita pibil, que tacos de cabeza, aunque se los come uno parados, pero bueno, taquitos de cabeza, que bueno, lo que uno quiere, a lo que uno se le antoja, pues. Y lo compra, no, pues no importa lo que cueste, ya lo compro. En fin. Y hasta a veces cuando hay facilidades está un carro a nuestro gusto, ¿no? Podemos escoger porque hay los medios. Yo no estoy en contra de eso, nada más cito lo que es la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, la decisión equivocada, sí en el tiempo oportuno. ¿Pero decisión qué? El otro le dijo, Señor, deja que primero vaya a despedirme de mi padre. Y el otro le dijo, Señor, deja que pase un tiempo y pues yo pueda prever más o menos la muerte de mi padre, no que estuviera muerto, pero era cuestión de esperar. A lo mejor se moría primero el joven que el viejo. Entonces, sí, hicieron una decisión, pero equivocada. ¿Cuándo? En el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno. Y cuando Dios llama, hermanos, es ya, es de ya. ¿Sí lo estamos viendo? Tercer punto que está de este lado. La decisión correcta, sí, una decisión correcta, pero en el momento equivocado. Por ejemplo, ¿alguien puede conocer el Evangelio cuando tiene que estar pagando pensiones por un matrimonio atrasado? Por un matrimonio frustrado que en su ignorancia tuvo. ¿Sí me doy a entender? Llega este conocimiento y dice, quiero servir al Señor, pero tiene la obligación de mantener a sus hijos. Entonces vamos a suponer que deja trabajo, deja todo eso, y luego la responsabilidad con los hijos, ¿qué? ¿Hay que se las arreglen? No. Para poder responder al llamado necesita primero arreglar esto. ¿Sí me doy a entender?
Alguien que no le gustaba dar el gasto decía, pues yo voy a servir a Dios, dice, yo voy a servir a Dios. Pues sí, porque él sabía que sirviendo a Dios ya no iba a dar gasto. Según él, ¿no? Cuando que tiene que rectificar, porque ¿cómo se va a comprometer con otro, con otra, si dejó acá este tiradero? Tiene que restaurar. Hay personas que llegan al Evangelio y no arreglan lo pasado cuando tienen que restituir, tienen que hacerse responsables, tienen que pagar hasta donde sea posible el daño que hicieron. ¿Sí me doy a entender? Miren, hay un testimonio de la hermana Satoko que dice, sus padres se afanaron mucho porque estudiara y le pagaron sus estudios hasta que se graduó. Ella es química biológica o algo así, tiene su título. Y recibió el llamado. Y entonces ella propuso que sí, servir a Dios, le dio la mano al Señor, pero ella, por razón de justicia, le quiso pagar en parte a sus padres. Entonces los ahorros que tenía y además sus alcances de trabajo y todo eso, con eso resarció lo que sus padres hicieron por ella. ¿Sí me doy a entender? Entonces no es cuestión nada más de aventarse así como el borras, ¿no? No, todo tiene sus principios. Amén. ¿Qué estamos viendo? La decisión correcta, pero en el momento equivocado. La decisión correcta, pero en el momento ¿qué? Equivocado. Alguien puede sentir pasión por las almas, pero no es el momento. Alguien puede desarrollar un ministerio, pero no es el momento, porque voy a pisar los callos del otro. ¿Sí me doy a entender? Voy a atropellar al otro. Voy a perjudicar al otro. Entonces también esa es una parte. La decisión correcta, ¿pero qué? En el momento y en el lugar equivocado. Y por último, ya para terminar, la decisión correcta en el tiempo oportuno. La decisión correcta en el tiempo ¿qué? Oportuno. Esto para nosotros, hermanos, es el tiempo oportuno. Porque vean los tiempos cómo están. Temor por todas partes. Violencia por todos lados. Muerte, dolor del más extremo, llevándose a gente y matarla por ahí, y que los familiares jamás sepan dónde está. Qué angustia, qué dolor. Pero vivimos en una generación cruel y despiadada. Entonces la mejor decisión es una decisión correcta en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Y este muchacho falló en todo esto. ¿Y en qué terminó? Muerte. Muerte. Este muchacho tenía una influencia muy fuerte, muy fuerte, era muy fuerte en su influencia. ¿Saben a quién jaló? A Chitopel. Y por ahí le dio Dios, precisamente por ahí le dio Dios su derrota. Se jaló al poderoso Achitopel. Pero por medio de Achitopel,
Dios le dio el palo que merecía. Ajá, ya saben la historia, si no después se las cuento. Ajá, Achitopel un súper dotado, ¿eh? Un súper dotado. Por ahí Dios le dio y por ahí Dios lo derrotó. Cuando menos se lo esperaba, pues tenía ya todo el éxito. Tenía todo en sus manos. Pero por ahí Dios le dio el tiro de gracia. Para terminar y culminar, hermanos, voy a pedir que me pongan hoy es el tiempo agradable, hoy es el día de salvación. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Parece que son dos citas en diferente lugar, pero vamos a buscarlas y con esto culminamos. Vivimos en tiempos bien difíciles, hermanos, en que inclusive hay líderes que se autonombran. Nadie los mandó a hacer una obra que ya no deben de hacer, que ya terminó su ciclo. Y que si dejaran que Dios redimiera, salvarían su vida. Pero en fin, cada quien hace sus decisiones, ¿verdad? Como dice ahí, leamos, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, adelante. Verso que sigue. Porque uno de los que habían salido de Egipto con Moisés, bien. Fíjese nada más las consecuencias. Sino aquellos que no obedecieron. Hay reglamentos, ¿verdad? La formación nos da reglamentos, hermanos. ¿Qué clase de reglamentos? Morales y éticos, para no perjudicar a los demás. ¿Sí? ¿Dónde termina mi libertad? Donde empiezan los derechos del otro. Y yo no puedo atropellar los derechos del otro por lograr lo que quiero hacer, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es de sabiduría diabólica, terrena, donde hay toda clase de envidias y de contención, dice Santiago, ¿verdad? Entre tanto que se dice hoy, hay una parte que dice así, entre tanto que se dice hoy. Bueno, pero esto es similar. Si oyeres hoy su voz, ahí está, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué provocación? Pues cuando se rebelaron en el desierto, dígame, ¿tenían la sangre? ¿Tenían el fuego? ¿Tuvieron el agua? Vean. Y provocaron en el desierto. Dios les ministraba a través de diferentes personas en el desierto. Dios les ministraba. Tuvieron el tabernáculo. Vieron la gloria de Dios bajando al tabernáculo. Había reglamentos. Sí. Sí. Y sin embargo, hermanos, este tiempo que estamos viviendo es importantísimo. Y si nosotros aflojamos, pues pobres de nosotros.
porque ya estamos oyendo, ya no somos ignorantes. Tenemos una doble o triple o cuádruple responsabilidad en relación a cuando empezamos. Algunos están aflojando y están jugando con fuego. Ya se pusieron sordos, y ya se pusieron mudos, y ya se pusieron ciegos. Y me duele porque sé lo que les espera. Dentro de poco ya no van a estar en congregación. Y no es porque yo los corra. Yo no voy a correr a nadie, al contrario, vénganse. Pero las mismas situaciones que uno genera son las mismas situaciones que más tarde terminan ahorcándonos. Mejor hazte prisionero de Jesucristo, porque es la única prisión que te da libertad. Amén. Muy bien. Ha sido un buen tiempo, un excelente tiempo, una excelente tarde. Y tal vez sigamos con el tema hoy en la noche, bajo otro personaje bíblico, pero que nos deje este ejemplo bíblico una lección para conocer nuestra naturaleza humana traidora y, válgase la expresión, perruna y cochina, de cochino, de puerco. Porque Israel es el ejemplo negativo de lo que no debemos de hacer. Israel es la escuela para que nosotros no repitamos lo que a ellos les pasó. Que nos sirva de enseñanza, de ejemplo, de modelo, para conocer más cómo es la naturaleza humana. Amén. Porque una persona sin formación correcta, con esto se involucra el sufrimiento, el dolor, las pruebas del camino, los trabajos, las fatigas, las persecuciones, los desalientos, porque eso te va formando. Pero si quieres un cristianismo así, como tomar esto y beberlo, pues no se da. No es así. Hace rato se los dije. ¿Dónde termina mi libertad? Donde empiezan los derechos del otro. Yo no tengo derecho a hacerle daño porque la palabra de Dios dice, así como quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Y yo no quiero que difamen, que hablen detrás de mis espaldas, que digan, que conspiren, que me hagan daño. Yo no quiero eso. Entonces, si yo no quiero eso, tampoco debo quererlo para mi prójimo, quien sea, y en la situación que sea. Porque entonces estaré contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Está claro? Si alguno de ustedes ha hecho malas decisiones, rectifique. Rectifique y espere el momento. Vuelva atrás, arrepiéntase, porque arrepentirse es volver atrás. Volver al punto de partida. ¿Dónde empezó la revelación? ¿Dónde vino la redención? Miren, por ejemplo, algunos no están aquí porque están redimiendo sus trastes sucios que no lavaron en la semana. Su ropa sucia que dejaron amontonar, están redimiendo su ropa sucia. Otros se están redimiendo a sí mismos porque están pensando, ay, trabajé toda la semana como negro. Hoy siquiera quiero vivir como blanco y no vienen. Están redimiendo su situación. O redimen a otros, le voy a ayudar.
Este día no es tiempo de ayudar, hermanos, es tiempo de venir a la casa de Dios. Es que tiene esta situación, bueno, pero pues ¿quién se la buscó? Como dice la hermana Hicks, a veces ayudamos a gente y no permitimos que Dios termine la obra porque Dios quiere enseñarles una lección y no, ahí vamos de metiches. Yo te lo cuido, manita. Yo te lo cuido, etcétera. Cuando que no le damos a Dios las primicias, ¿no nos llama a Él primogénitos? ¿Saben quién van a estar en la nueva ciudad? Los primogénitos. Primero en estar aquí, primero en leer la Biblia, primero en orar, primero en las cosas de Dios, primero y de corazón, primero el servicio de Dios y todo lo demás. Eso es ser primogénito. Y si alguien quiere invadir mi primogenitura, yo debo decir, ¿sabes qué? No puedo. No puedo porque tengo que servir al principal. Ustedes están sirviendo a Dios sentaditos ahí porque hacen presencia, tienen un ministerio que alimenta al pastor, a los pastores. La presencia de ustedes, la alabanza que hacemos, nos alimentan a nosotros. Nos animan, nos dan poder, nos dan fuerza para seguir adelante. Entonces sí tienen un ministerio, aunque pasivo, pero importante. Porque además lo que aprenden lo pueden poner por obra. ¿Sí o no? Amén. Y no que Dios nos dé de comer, nos dé de beber, nos proteja, nos ayude, nos abra puertas de trabajo, nos dé dinero. ¿Sí? ¿De qué sirve si va a estar disgustado como con Israel 40 años? ¿De qué sirve? No porque dice disgustado les quitó la comida o la protección de la nube que les daba sombra y rocío en el día y calor en la noche para alejarle las bestias. Eso nunca se los quitó. Pero estaba ¿qué? Disgustado. Entonces, queridos hermanos, pues hay que ver las realidades de la situación y ponernos, como luego se dice por allá afuera, ponernos al tiro. ¿Amén? Muy bien. Terminamos. ¿Ya ven? Lo que le pasó a Absalón, ¿nos sirve o no nos sirve? Para eso fueron escritas, para enseñarnos a no hacerlo. El pueblo de Israel es un pueblo fallido, no por Dios, por ellos. Ellos se echaron a perder, con plena conciencia de lo que no debían de haber hecho, lo hicieron. Así que no es nuevo si alguien se regresa o si alguien da la espalda, pero que no nos pase eso. Pónganse de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por la bendición tan grande que nos has permitido tener. Al oír esto, que nos ayuda para el hoy. Hay muchas cosas del ayer que las debe contar el diablo. Porque si ya nos perdonaste y ya rectificamos y hacemos lo que corresponde, tenemos nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a valorar esto que nos has dado
y no tomarlo como una religión. Porque eso no lo podemos soportar mucho tiempo. Nos cansamos, nos aburrimos. Pero ayúdanos a tener nuevas experiencias contigo para que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús te ruego la bendición para cada uno de mis hermanos. Que reaccionemos, que nos levantemos, que volvamos al primer amor que tuvimos. Que aprendamos a darte el primer lugar por encima de cualquier situación. Honrar lo que dice tu palabra, porque si no, de nada sirve que sepamos y que tengamos dones para comunicar y para compartir. De nada nos serviría, al contrario, sería más responsabilidad. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Pon la disposición en nuestro corazón de no llevar a Egipto y tratar de redimirnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mientras tocan algo, vamos a depositar nuestra ofrenda ofrenda extendida. Los niños, váyanse preparando, pasando aquí al frente porque van a cantar. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya, 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 cantaré. Jesús ha preparado lugares especiales donde los redimidos podamos disfrutar de ricas bendiciones y hermosos galardones, y nuestras aflicciones podamos olvidar. Acompáñenme, hermano, dígale. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Yo quiero llegar. Toma mi mano. Toma mi mano. Toma mi mano. Yo quiero llegar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. La manera de esperarme, la obsesión por perdonarme, que a pesar de mi bajeza y mi dolor, me deja siempre en deuda con